Buenos días, alumnos de cuarto de secundaria, bienvenidos al curso de DPCC. ¿Ya? Eh, por esta clase, por situaciones ajenas a mi persona, vamos a desarrollar la clase a través de este video y con el material que tienen se va a complementar espero que sea de mucha ayuda y cualquier duda ya saben, me lo hacen llegar al WhatsApp. ¿Ya? He tenido problemas con el internet y bueno, hasta el momento no se ha podido solucionar, así es que no me queda más que enviarles el video para que sea un medio de ayuda al material que ustedes ya tienen. ¿Sí? De todas maneras, igual implica bastante responsabilidad de ustedes, el hacerlo a tiempo, el tomarse el momento, el leer lo que tienen que leer, ¿ya? Eso sí, quiero hacer un énfasis. Ojo, yo sé que en la mayoría de los cursos ya lo que es el boletín físico ha llegado a su fin porque ya cumplieron los temas y ya están diciendo muchos temas, que ya no hay un boletín físico ahora, sino va a ser a través de las PPTs o los PDFs, ¿no? Y de igual manera en mi curso probablemente aún tenga temas porque yo traté de poner un poco una mayor cantidad de temas, pero ¿cómo se llama? Vamos a ceñirnos estrictamente a lo que es las PPTs o los PDFs, ¿sí? Que el boletín físico sea de apoyo, pero va a haber algunos temas que he ido cambiando, algunos temas que estoy agregando, que estoy ampliando, de acuerdo a la realidad que vivimos, de acuerdo al interés también que siento que podría generar en ustedes estos temas. Entonces eso para tenerlo presente. Si no lo encuentra en el boletín físico, ciñanse específicamente en lo que tenemos aquí. ¿Ya? Va a ser de mucha ayuda y para seguir trabajando. Recuerden que esta nueva experiencia va a implicar muchos cambios en nosotros. Muy bien, dejando de lado esos dos puntos iniciales, quiero comenzar rápidamente en lo que es el tema. Es un tema muy relacionado a la vivencia que tienen ustedes, a lo que ya en su mayoría de los casos, conversando con muchos de ustedes, viendo los casos particulares y todo, he ido presenciando que ya tienen una vivencia de este tema. Ahora, lo ideal es aportar más, ver un poco más lo que implica, ver un poco más el significado de algunos términos, no confundirlos, desarrollar y que esto sea de ayuda para tu vida cotidiana. ¿Sí? Sé que aún han cambiado muchas cosas y van a seguir cambiando por la realidad del COVID, pero igual uno tiene siempre que ir nutriéndose y autoformándose. ¿Ya? Muy bien, el tema es las concepciones sobre la sexualidad. Y eso quiero tenerlo bien claro, porque a veces cuando hablamos de sexualidad, lo primero que se nos viene a la mente es sexualidad relacionada con relaciones sexuales, con intimidad sexual con una pareja, y es algo muy fuera de lugar. ¿Ya? Que dentro de la sexualidad esté implícito eso, sí, pero la sexualidad abarca más. La sexualidad no es solamente el hecho del coito, no es solamente el hecho de género, de varón o mujer, no es solamente el hecho de los estereotipos, no, la sexualidad abarca mucho más en tu persona, ¿sí? Abarca mucho más lo que son sensaciones, emociones, sentimientos, pensamientos, lo que es la aceptación mismo de tu propia forma de desarrollar, de tu forma física, de tu forma emocional, de tu forma psíquica. Entonces, la sexualidad es más amplio y eso quiero que lo tengan bien en claro para no estar confundiendo términos, para no estar encasillándonos en algo, ¿sí? Una persona se desarrolla sexualmente en plenitud cuando aprende a poner en armonía estos aspectos, lo físico, lo emocional y lo psicológico. Y todo ello es ese desarrollo precisamente sexual, ese desarrollo de su sexualidad. Entonces las dimensiones de la sexualidad obviamente tendría que integrar precisamente todo ello, ¿no? La biológica, la reproductiva, social, afectiva, ética, moral de todas las personas. ¿Sí? No solamente ir y basarnos en lo biológico, como les decía, la sexualidad nos da esa identidad que te permite tener un bienestar y promueve precisamente unas relaciones afectivas adecuadas con las demás personas, con todo lo que te rodea. Expresar también te permite expresar bien lo que sientes, lo que piensas, lo que haces. ¿Ya? Entonces, la sexualidad integral, ahí te estoy poniendo un cuadrito donde te dice la sexualidad integra y te doy todos los aspectos, ¿no? Donde te vas a dar cuenta que está en lo biológico, en lo emocional, en lo que es el estereotipo, en lo que es el género, etcétera, 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 y la influencia de quien recibe, ¿no? Ahora, la sexualidad se construye, ojo, la sexualidad se construye socialmente, y a eso quería llegar.
Ya, la sexualidad se va desarrollando, la sexualidad es algo que tú mismo en tu persona vas a ir desarrollando poco a poco, pero lo construyes de forma social. La cultura tiene mucha influencia en eso y a veces lamentablemente, de acuerdo a nuestra cultura, a veces no ha sido bien vista, no existen muchos tabúes, a veces y recién este término, estos términos para hablar de sexualidad recién es de este siglo, es último. Muchos de sus abuelitos o incluso algunos de sus padres no crecieron bajo estos términos, muchas veces crecieron creyendo que hay términos de sexualidad, de sexo, de género que no se tenía que tocar ni hablar. Entonces, y una realidad probablemente casi en forma global, a nivel mundial, que fue hasta cierto año bastante machista, ¿no? En donde había una gran diferencia entre lo que es varón y mujer, en donde la mujer tenía mucha represión ante distintas cosas, incluso en el rol familiar la mujer era prácticamente minimizada, ¿no? No tenía esa importancia que tiene gracias a Dios en la actualidad. ¿No? En donde el rol del varón o la figura del varón era estereotipada, un varón que tenía que ser frío, un varón que no tenía que ser afectivo, un varón que no tenía que abrazar a papá, y un varón que no podía mostrar mucho afecto e interés a la mujer, porque si no ya no era considerado tan varón, ya se dudaba de él, una mujer que tenía que ser sumisa, una mujer que tenía que decir sí, cuyo rol, cuyo protagonismo en la familia era cada vez menos, que estaba sujeta a lo que diga el varón, el cabeza de familia, que estaba sujeta a los maltratos, sujeta a aceptar infidelidades, etcétera, etcétera, etcétera. Una realidad que se fue formando así. Ahora, yo ahí quiero que hagas un paréntesis. Tampoco es, ay, qué malo nuestros abuelos, qué malo tal persona, qué mal tal, tal. Lamentablemente es la sociedad con lo que vivía. Ya es la forma de ver socialmente. Tú te vas a Medio Oriente y esta realidad se sigue viviendo. Y claro, si lo juzgas desde tus ojos de ahora, es una sociedad errónea. Pero tú te vas allá y allá lo ven algo normal. Que no necesariamente lo normal tiene que ser el castigo o el maltrato hacia otra persona, ¿no? Pero es algo normal que la mujer esté sujeta al varón, socialmente aceptado, etcétera, etcétera, etcétera. Pero para nuestra realidad eso ya cambió. Entonces la cultura tiene mucho que ver con eso. ¿Ya? Y es por eso que a veces la sexualidad, el término de sexualidad formando en el varón era muy distinto al de la mujer, ¿no? El varón su sexualidad era más abierta, era más, se podría decir, con más choque con la realidad, más construida porque tenía más amplitud para desarrollar, mientras que de la mujer era más reprimida, era casi estereotipada a un solo parámetro de la sumisión, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces el marco cultural ha cambiado y la forma también debería cambiar, ¿no? ¿Por qué? Porque tanto varones y mujeres, obviamente, ya se ha evidenciado que tienen el mismo derecho de desarrollar su sexualidad tan en la sociedad, en su familia, en su trabajo, en su colegio, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso quiero que lo tengan bien en cuenta, los estereotipos, los roles y todo, que ya cambió, que ya es distinto a lo de hace décadas atrás. Entonces, la vivencia de la sexualidad también tendría que ser así, pero tiene que ser responsable. ¿Ya? No tiene que ser mal guiada. A veces no, el varón trata de guiar de una forma distinta y a veces, o algunos compañeros, compañeras o contemporáneos, amigos cercanos, primos, te guían de una forma que a veces puede ser la errónea. Uno tiene que aprender a pensar bien, a ser críticos, ¿ya? A respetar a la otra persona, sea como sea, a respetar la identidad de la otra persona. Sí, no porque es mujer vale menos, no porque es varón vale más, no. Tenemos que aprender que hay una igualdad, ¿ya? Y tenemos que aprender que también tenemos que ir desarrollándonos y sobre todo culturizándonos en lo que es la sexualidad, no quedarnos simplemente con algunos tips que nos dan, no quedarnos solamente con las conversaciones entre amiguito y amiguita o entre, no sé, distintas situaciones o lo que hoy vemos en casa, probablemente a veces vemos situaciones no agradables en casa porque siguen manteniendo esta figura, sí, esta figura con la que se formaron y uno tiene que seguir nutriéndote de eso y evitar, sobre todo, mejorar las cosas y evitar caer en los mismos errores. ¿Ya? Recuerden esta palabrita, los estereotipos. Los estereotipos van a ser muy importantes en nuestra vida sexual, hablando en el desarrollo de nuestra sexualidad. ¿Por qué? Porque hay una estereotipo, y el varón está estereotipado a comportarse de tal forma y la mujer de tal forma. Incluso hay una discriminación en esa forma de comportarse. Si un varón rompe ese estereotipo, si, no sé, si a mí me da la gana de dar un beso a mi papá, es por el cariño que le siento, pero a veces socialmente es mal visto.
¿no? Porque hay un estereotipo en que el varón no puede dar un beso por más que sea su papá, su abuelo, no sé. Pero si hay un cariño, hay familias que lo han practicado así, lo hacen así. Eso no quiere decir que haya una, no sé, hay una forma de sentir, de expresar, de ser en esa persona. Simplemente es la forma de manifestar el cariño hacia la otra persona. Da igual que una mujer practique fútbol, que una mujer haga tal cosa, que una mujer esté en minería, ¿no? Tampoco tiene que romperse siempre estos estereotipos que a veces pueden ser un poco castrantes en el sentido de la libertad. ¿Ya? Entonces te pongo algunos casos para que puedas ver, para que puedas leer. Igual, ¿ya? Entonces uno tiene que aprender a diferenciar, pero al mismo tiempo tiene que aprender a respetar. ¿Ya? Entonces, la clase gira en eso, el material te brinda bastantes tips, te brinda bastante contenido respecto a ello, respecto a lo que son los sentimientos, respecto a lo que es el respeto a los demás, a los modelos tradicionales que a veces dificultaban mucho de lo vivido, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí, muchachos? Entonces, ¿qué te pongo de trabajo individual? Trabajo sencillo, ¿ya? Son preguntas, por ejemplo, en qué es para ti la sexualidad, sobre todo evaluarte también en tu propia vida, ¿no? Analizar algunos hechos, cómo ha ido cambiando, hechos importantes que has ido viviendo y que tú creas que tu sexualidad ha ido cambiando en esos momentos, tu sexualidad ha ido madurando, tu sexualidad ha ido precisamente la sexualidad infantil que tenías a una de adolescente de la edad que tienen ustedes, 15 años, 16 años, entonces ya es distinto. ¿Ya? Entonces, igual, de qué manera la forma de entender la sexualidad va a contribuir a tu desarrollo personal. Recuerden que ahí tiene mucho que ver. Y hay unas preguntas que son de evaluemos, un poco evaluar el contenido, la lectura que has tenido, etcétera, etcétera, etcétera. Muchachos, yo quiero que sean sinceros al momento de responder, quiero que se organicen, que no me respondan. Yo les decía una respuesta de primaria, una respuesta de cuarto de secundaria y es distinta. ¿Ya? Muy bien, tienen una semana para hacerlo. Ya saben a dónde tienen que enviar precisamente las evidencias. Cualquier duda o consulta, como muchos de ustedes lo han hecho, lo hacen a través del WhatsApp. ¿Sí? Muy bien, muchachos, nos estamos viendo, Dios quiera, la otra clase. ¿Ya? Cuídense bastante, cuiden a las personas que quieren. Ya saben, ustedes están en la edad también de aportar bastante en casa, de organizarlo bien. Entonces, vamos, seamos buenos.